Hola, buenas tardes. En este video vamos a explicar los principales conceptos básicos y un ejercicio para generar lo que es la regresión lineal simple y correlación. En este punto, antes de comenzar, eh, debo de comentarte que para este momento, como te fue indicado en clase, ya deberías haber revisado algunos videos que te harán más comprensible la explicación de este tema. Primeramente se te presentaron dos videos donde se te explican los conceptos más básicos de lo que es un diagrama de dispersión y lo que es la regresión lineal, explicando conceptos sin adentrarnos en el cálculo de la ecuación de regresión. Y también otros dos videos donde se explica con algunos ejemplos para lo que sirve y cuál es el objetivo de la regresión lineal y un repaso nuevamente de algunos de estos conceptos. En algunos casos vienen con nombres ligeramente diferentes, pues esto debido a la nacionalidad de las personas que explican estos conceptos. Sin embargo, ambos nombres o varios de estos nombres que son sinónimos, pues aparecen en la literatura, por lo que no hay problema con que te familiarices con todos estos términos. Al contrario, sería lo más deseable. Partiendo de esos conceptos que ya revisaste, entonces, lo que es el análisis de regresión, que es lo que vamos a realizar, es un procedimiento estadístico que nos permite obtener una ecuación que indique la relación que hay entre dos variables. Y obviamente este se va a poder realizar cuando se tengan datos de dichas variables en conjunto. Siempre vamos a necesitar tener pares de datos que se hayan dado al mismo tiempo de dichas variables para que obviamente tengan una relación, y lo que vamos a generar con el análisis de regresión es justamente identificar si es posible generar una ecuación, en este caso de tipo lineal, de una recta, que explique un poco la relación que hay entre esas dos variables. ¿A qué nos referimos con explicar? Pues que sea posible generar predicciones de la variable dependiente en función de la variable independiente de estos pares de datos. Algunos casos de cosas que tal vez podríamos identificar que tiene una relación, pues tal vez puede ser, tenemos que evaluarlo, pero sería muy probable que la cantidad de cigarrillos que fuma una persona explique la situación o las probabilidades que tiene de padecer cáncer de pulmón o la situación en la cual se encuentran sus pulmones a determinada edad. Por supuesto, nosotros sabemos por la bibliografía científica que existe que no necesariamente todos los fumadores van a llegar a tener una probabilidad alta de cáncer de pulmón, ya que esto depende de otras cosas, herencia, situación de salud de la persona. Podría ser que sea fumadora, pero eh, que tenga una vida muy saludable, se ejercite, entonces no necesariamente van a aumentar sus probabilidades, pero podríamos decir que en muchos de los casos o en un cierto porcentaje de los casos sí habrá una relación. Otro tipo de relación pudiera ser el peso con respecto a la estatura y viceversa. ¿Sí? Normalmente las personas altas pues tienen un peso mayor que personas de baja estatura. Claro, no siempre aplica así, pero tal vez para la mayor parte de las personas o en ciertas edades sí aplica de esta manera. Lo mismo para con respecto a un precio de algo, de algún producto que se puede vender en determinadas cantidades, ya sea precio por kilo o de acuerdo a su tamaño, como pueden ser estas pizzas. Una individual va a tener un precio, una mediana, familiar, grande, jumbo, pues obviamente van a tener otro precio y esperaríamos que esos precios vayan siendo crecientes. Entonces, son este tipo de relaciones las que queremos analizar mediante una ecuación de regresión, que no necesariamente la ecuación de regresión lineal va a ser la más adecuada.
Es decir, pudiera decir que sí existe una relación muy directa entre estas variables que acabamos de mencionar, pero a la hora de generar un diagrama de dispersión podemos identificar que la relación no es lineal, que es de otro tipo. Y en ese caso no significa que esté mal nuestro análisis, al contrario, identificamos que existe una relación, pero una ecuación de regresión lineal no nos va a servir para explicarlo y por supuesto hay que buscar otro tipo de herramientas, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas, senoidales, exponenciales, hay de muchos tipos para poder explicar esa relación entre variables. Sin embargo, en este video y en esta asignatura solamente nos vamos a enfocar en la lineal. Bueno, este tipo de conceptos pues ya quedó explicado en los videos anteriores, por los cuales los voy a saltar hasta esta parte. Ubicándonos en lo que hemos estado analizando en la materia. En la materia hemos estado analizando pues que una población contiene parámetros, pero que normalmente los parámetros no los conocemos, son desconocidos porque pues es difícil, a veces imposible, analizar toda la población y generar o identificar esos parámetros como pueden ser el promedio, la desviación estándar, la varianza, la moda, entre otros. Sin embargo, la estadística inferencial justamente se encarga de generar inferencias a través de estadísticos que me permitan estimar dichos parámetros. Esto es justamente lo que vamos a hacer con la ecuación de regresión lineal. Existen unos parámetros que son los que explican a nivel poblacional esa relación entre dos variables y son beta 0 y beta 1. Sin embargo, en la práctica no vamos a conocer normalmente estos parámetros porque sería muy difícil analizar todas las poblaciones y entonces necesitamos estimarlo usando datos muestrales, es decir, tomar solo una pequeña parte de la población y de ahí sacar esos estadísticos que me van a permitir estimar los parámetros. Estos estadísticos los vamos a denotar como B0 y B1, B subíndice 0 o B subíndice 1, y son estimaciones de los parámetros poblacionales. Quedando de esta manera la ecuación de regresión de esta forma, que es la y estimada o la variable independiente estimada es igual a b subíndice 0 más b subíndice 1 que multiplica a x, que es nuestra variable independiente. ¿Cómo se realizaría este proceso de estimación en la regresión lineal simple? Pues bueno, primeramente nosotros identificaríamos que en la naturaleza de unos datos existe un modelo de regresión, en este caso lineal, que puede explicar los resultados obtenidos de esos datos. En este caso, identificaríamos que este sería nuestro modelo de regresión que explicaría perfectamente cada uno de esos resultados, donde en este caso existe algo que denominamos como error, que obviamente va a ser la diferencia que haya con respecto a la y estimada y la y real, lo que ajustaría perfecto a cada una de las coordenadas en un diagrama de dispersión. Sin embargo, obviamente el error depende de cada dato, hay un error diferente para cada dato, por lo que nosotros solamente nos vamos a quedar en una ecuación de regresión donde no va a estar identificado ese error, pero sí los parámetros beta 0 y beta 1, que en este punto serían desconocidos. Así que lo que vamos a hacer es recurrir a una muestra donde vamos a tener datos históricos de coordenadas de valores X y Y, una serie, una lista ahí de esos datos. De ahí vamos a generar una ecuación de regresión estimada donde no vamos a tener los parámetros sino estadísticos B subíndice 0 y B subíndice 1 y de ahí pues consideraremos que estas son las estimaciones para beta 0 y beta 1. Hay que comentar también que como parte de la estadística inferencial, pues hay tanto pruebas de hipótesis para validar que estos sean nuestros estadísticos adecuados para estimar los parámetros poblacionales, como también incluso se pueden generar intervalos de confianza tanto para
beta 0, beta 1 y la respuesta estimada. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ya todos los conceptos han sido explicados, por lo que vamos a ver un ejemplo. Ahorita regresamos a este punto. Como también en otro de los videos fue mencionado, el método que vamos a emplear se llama método de mínimos cuadrados. Y en este caso ya se tienen las ecuaciones bien definidas de lo que se necesita para estimar lo que sería b subíndice 1 y b subíndice 0. En otro video se maneja una notación diferente, SXX, SXY, algo por el estilo, que sí se utiliza por supuesto en la bibliografía, pero digámoslo en traducción vienen a ser estas operaciones que son las que vamos a realizar en un momento. ¿De qué se trata el ejemplo? Bueno, dice que Armand's Pizza Parlors es una cadena de restaurantes de comida italiana. Sus mejores ubicaciones son las que se encuentran cerca de los campus de las universidades. Los gerentes creen que las ventas trimestrales de estos restaurantes, que se denotan por Y, están directamente relacionadas con el tamaño de la población estudiantil, que se denota con X. Es decir, en los restaurantes que están cerca de campus que tienen una población estudiantil grande, se generan más ventas que en los restaurantes situados cerca de campus con una población estudiantil pequeña. Empleando el análisis de regresión se puede obtener una ecuación que muestre cuál es la relación entre esta variable dependiente Y y la variable independiente, aquí está mal, X. Entonces, obviamente aquí se está haciendo una suposición de que hay esa relación directa entre la población de estudiantes de campus y las ventas que tienen esas franquicias de restaurantes cerca de esas universidades. Aquí está la tabla donde se tienen los datos de cada restaurante. 10 restaurantes se tomaron como muestra, la población de estudiantes en miles y las ventas trimestrales. Entonces, estas son las coordenadas de valores. Bien, pasé esa tabla de datos a Excel para hacer más sencillo la manipulación de los mismos. Y lo primero que habría que hacer es generar el diagrama de dispersión para realmente identificar de forma visual si vale la pena generar una ecuación de regresión lineal o no es lo más adecuado y tendríamos que analizarlo mediante alguna otra herramienta estadística. Para ello, bueno, pues podemos generar nuestro diagrama de dispersión en esta parte, en insertar. Hay uno que es más este de aquí, que son diagramas de dispersión. Y ahí está. ¿Sí? Simplemente seleccione los datos y le doy insertar y como vieron hay diagrama de dispersión y ya me generó el gráfico de dispersión de estos datos. ¿Sí? Ya de ahí pues yo le puedo agregar algún formato para especificar qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí pues indicar que en el eje X es la población de estudiantes en miles. Y acá pues son las ventas trimestrales también en miles. Y a lo mejor simplemente así. Y bien, aquí pues vemos que visualmente sí podríamos trazar una línea recta, como aquí más o menos se ve. Y esta línea recta estaría muy cercana a todos los puntos y no habría como que algún punto que quede sumamente lejano o que pareciera que tenga otro comportamiento. Sí, por ejemplo, aquí al trazar una línea como aquí, sí quedaría un poquito lejano esto, pero no es como que quede por acá o que se vea otro tipo de
de comportamiento cuadrado o de otra forma. O sea, realmente sí se podría generar una línea que esté muy cerca de todos los datos. Decíamos, pero también aquí estaba el diagrama, entonces tenemos que utilizar estas herramientas para generar nuestra ecuación de regresión. Me voy a llevar estas fórmulas para tenerlas de referencia. Voy a quitar de aquí del primer plano el diagrama de dispersión, ya cumplió su función. Voy a bajar por acá. Y ahora lo que nos interesa es, bueno, generar esa ecuación de regresión. Obviamente, Excel, de hecho, tiene la función de obtener esta ecuación de regresión aquí mismo en el gráfico. Al final se los explico. Pero necesito explicarles cómo generarlo manualmente porque realizarán primero algunos ejercicios de forma manual y ya después utilizando el software. Entonces, bueno, aquí hay diferentes operaciones que hay que realizar. Y lo primero que necesitamos como dato es el promedio de X y el promedio de Y. Entonces, aquí vamos a poner promedio y pues vamos a aplicar la función promedio tanto para las X como para las 10. Entonces aquí tenemos X promedio y tenemos Y promedio. Después, si se fijan en esta ecuación, lo que dice es que se va a restar cada dato de X con el promedio de X y se va a restar cada dato de Y con el promedio de Y. Entonces, eso lo podemos colocar aquí, XY menos X promedio, y simplemente vamos a indicar esa operación que sería 2 menos el promedio encontrado, pero este promedio no lo vamos a estar variando, va a quedar estático, por lo que colocamos ahí esos signos de pesos para que se quede estático, o podríamos simplemente colocar B2 menos 14. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para Y, para obtener esta otra parte de la ecuación. Y menos Y promedio. Lo voy a hacer simplemente colocando el dato para que vean que de las dos maneras se puede. Aquí me pasé, estos no van, porque estos ya son con los promedios, no con los datos. Y si se fijan, esta es esta parte, esta es esta parte, y hay otra parte que es esta columna que ya obtuvimos, pero al cuadrado. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ya generar, aquí lo que me indica la fórmula es que, bueno, ya obtuve las restas, pero ahora cada resultado de cada resta la voy a multiplicar entre sí y luego hacer la suma. Entonces voy a generar ese numerador. Entonces aquí voy a colocar este cociente, le voy a indicar que es el cociente. Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar este resultado por este resultado. Y así para todos ellos. Y realmente el cociente como tal es la suma de esta operación que acabamos de hacer de forma individual para cada observación. Este 2840 es esta operación de aquí. Nos falta el denominador donde en cada uno de estos se eleva al cuadrado. Entonces le voy a poner este aquí divisor al cuadrado. Lo aplico y voy a hacer exactamente lo mismo que acá. Hago la suma de todos los datos y este es el divisor realmente. Entonces aquí ya puedo obtener B1. B1 es la división entre este dato con este dato. B1 es 5. Y para obtener B0 nos indica la fórmula que es el promedio de Y, que ya lo tenemos,
Bueno, lo tenemos que indicar solo de esta manera, promedio de y, que es 130, menos b1 por x. Perdón, por x promedio. Entonces, por x promedio. Y ya obtuvimos lo que fueron nuestros estadísticos B0 y B1. Entonces mi ecuación de regresión queda como y estimada. Ahorita lo voy a dejar solo como y, aunque debería tener ahí el guioncito de estimado. Básicamente va a ser B0 60 más 5x. Esta es mi ecuación de regresión de acuerdo al método de mínimos cuadrados. Este procedimiento hay que aprendérnoslo. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Pues bueno, ¿se acuerdan que por aquí había algunas opciones de formato? Hay una opción aquí de diseño rápido que ya viene con la ecuación de regresión, inclusive con el coeficiente de determinación, que más adelante vamos a ver cómo obtenerlo. Y vean, voy a hacer un poco más grande. Aquí está mi ecuación, 60 más 5x, 5x más 60, lo mismo, nada más ordenado de diferente manera, por lo que comprobamos que esa es la ecuación de regresión estimada de forma correcta. Más adelante, en otro video, se verá cómo obtener ese r cuadrado, de forma manual, por supuesto. Gracias.